Ok. ¿No? ¿Y de qué manera nosotros podemos empezar a configurar, empezar a programar, empezar a utilizar estos arreglos programables, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a hacer diseño desde el punto de vista o teórico o diseño desde el punto de vista funcionamiento, más no diseño desde cero, ¿no? Porque normalmente lo que usamos, lo que utilizamos son sistemas digitales ya hechos, ya preconcebidos para realizar determinada tarea, ¿no? Entonces es necesario que nosotros ya un poco nos involucremos con la razón de ser de la electrónica digital y de los sistemas digitales, ¿no? Por eso justo tengo entendido que esta parte del programa no estaba antes en la currícula y en la nueva carta que se elaboró en la nueva currícula ya lo han puesto ya, que es el tema pues de el trabajo con microcontroladores y FPGA o Arduino, ¿no? ¿Ok? Entonces, mire, para poder entender eso, vamos a entender un poco de periféricos que se usan pues con estos dispositivos. Cuando hablábamos de computadora, nosotros decíamos, hablábamos de puertos, ¿verdad? Hablábamos de puertos y hablábamos de lo que se usa para el ingreso de datos, como por ejemplo acá está, ¿no? Miren, un teclado, por ejemplo, ¿no? Para ingresar datos. Por ejemplo, otro elemento que me sirve para ingresar datos está acá, miren. Por ejemplo, botoneras, ¿no? ¿Cierto? Otro elemento de entrada, por ejemplo, acá un potenciómetro. Ojo, ¿no? Pues acá tenemos, por ejemplo, botonera, ¿no? O teclado, vamos a llamarle teclado. Teclado, este es uno de los elementos básicos. Otro, por ejemplo, acá se llama pulsador, botón pulsador. Este, por ejemplo, de acá se llama potenciómetro o resistencia variable, ¿no? Potenciómetro, ¿ok? Y como elementos de entrada, ¿no? Como elementos, estos son prácticamente periféricos de entrada, que se usan a la entrada de un sistema digital, ¿ya? Ahora, como salida tenemos, por ejemplo, acá un display. Ojo, este es un display, si se acuerdan, si hemos visto display de 7 segmentos. Por ejemplo, acá tenemos otro elemento que es un LED, ¿no? Que son diodos LED. Acá, por ejemplo, este otro elemento, la pantalla LCD, ¿no? Pantalla LCD, por ejemplo, también es un periférico de salida ya, ¿no? De salida. Acá, por ejemplo, un motor paso a paso, motor PAP, paso a paso. Este elemento, por ejemplo, de acá se llama transistor. Este elemento de acá, bueno, aparentemente es una cámara, pero el más conocido como elemento de trabajo es el zumbador, que también tiene bien parecido a este de acá, el zumbador. Y este de aquí, por ejemplo, este es un controlador regulador, ¿no? En este caso un regulador de voltaje. Este de acá simplemente es un cable de conexión. Cable de conexiones.
En este caso DB9, ¿no? Porque no es USB, porque no hay USB. Eh, bueno, ahorita en las fotos no hay USB, pero es lo que más se usa. Y lo que tenemos al centro, ahora sí, este es un microcontrolador. Miren, miren todos los periféricos y es más, le podemos agregar una serie de periféricos, sensores, por ejemplo, ¿no? A la entrada, que trabaja con el teclado, con el botón pulsador, con el potenciómetro, sensor de temperatura, de presión, de nivel, de velocidad, etcétera. Todo tipo de sensores. Le podemos colocar a la salida display de un solo, en este caso de un solo número, de cuatro números, de ocho números, motores paso a paso, motores servomotores, motores reductores, que ya los vamos a conocer, pantallas LCD 2x16 como la que tenemos acá en la figura, pantallas más grandes 4x16, pantallas GLCD también que son más grandes, ¿no? En fin, una serie de dispositivos a los cuales llamamos los periféricos, ¿no? Los periféricos porque se conectan, ¿no? A través de los puertos, ¿no? Ojo, todos los periféricos utilizan los puertos. Ahora ya vamos a conocer un poco la arquitectura del microcontrolador para que vean cómo es que se conectan los periféricos a los puertos. ¿Ok? Ok. Entonces, hasta ahí creo que no hay problema, ¿verdad? O sea, estamos conociendo algunos elementos básicos que se conectan como periféricos al microcontrolador, ¿no? Por ejemplo, esta pantallita me puede mostrar valores, ¿no? Valores de nivel, valores de distancia, me puede mostrar valores de velocidad, ¿cierto? La velocidad a la que está girando un motor, por ejemplo, ahí yo lo puedo ver, ¿no? Como consecuencia de la implementación de alguna aplicación, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos en esta parte a ir involucrándonos. En programación, ustedes son unos tromes, me parece que programan, así que no les va a ser muy difícil. Al contrario, creo que esta es la parte más fácil y más entretenida que hay del curso para poder entender y poder simular el funcionamiento de un sistema digital. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, borramos por aquí. Ahí está. Uno de los dispositivos más comunes utilizados es el diodo LED. Pero antes de que empezar a conectar el diodo LED, como dice acá el esquema, vamos a centrarnos, miren, acá habla de un 16F84A. Claro, es un microcontrolador un poco antiguo, pero suficiente para explicar la teoría. Miren. A ver, ¿qué necesitamos conocer? Primero, conocer que los microcontroladores tienen puertos y esos puertos tienen su nombre y apellido. Acá está, miren. Este es el puerto. Si se dan cuenta, todo va con la letra A. Ahí está, a ver. Ese se llama el puerto A. ¿Ok? Este de aquí sería el puerto A. ¿Ok? Miren acá, a ver. Todo esto de aquí tiene la misma nombre de RB0 al RB7, ¿cierto? Esto sería el puerto B. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pues que este microcontrolador tiene solamente dos puertos, ¿no? El puerto A, que tiene, va del RA0 al RA4, o sea, cinco líneas por puerto A. Y el puerto B, que va del RB0 al RB7, ocho líneas por puerto B. ¿Ah? Ojo, los puertos en los microcontroladores son bidireccionales.
¿Qué quiere decir? Que el puerto A me puede servir como ingreso de datos o también me puede servir como salida de datos. El puerto B también, ojo, me puede servir como ingreso de datos o como salida de datos. ¿Ok? Ok. Por otro lado, todos los microcontroladores tienen o trabajan con un reloj. Ahí está, un clock. ¿Ya? Todos los microcontroladores trabajan con un clock. En este caso es un cristal. Aquí está. Este es el cristal. ¿Por qué es necesario el cristal? Porque si ustedes recuerdan de los temas anteriores, todos los sistemas digitales trabajan con tiempo. Y al trabajar con tiempo, todos los sistemas digitales trabajan con frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, se necesita de un equipo que le dé ese tiempo y que le den esa frecuencia. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que también todos los microcontroladores se van a conectar a un cristal. Además, los microcontroladores tienen también, como todo sistema digital, que tienen una conexión a tierra. Ojo, este de aquí es el tierra. Aquí está la tierra. Vamos a sacar esto de acá un segundito que no me deja ver bien. Ya, a tierra y a positivo. Acá está, ve, a positivo. ¿Ya? Este es positivo, ve. Y este de acá es tierra. Para poder saber quiénes son los pines, simplemente vamos a la figura. Ojo que todas las figuras o los esquemas de cualquier componente electrónico, ustedes lo pueden encontrar en, bueno, yo le llamo San Google, ¿no? En el datasheet, ya que viene a ser el manual, en este caso, que comprende todos los componentes y dispositivos electrónicos. En el datasheet ahí encuentran ustedes todos los circuitos integrados, cualquier código y lo que realiza. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, además, miren, también tiene, ¿se acuerdan el punto de reset? ¿No? Todos los equipos de sistemas digitales que hemos visto tienen un reset. Ese reset está aquí. Es el MCLR. ¿Qué significa CLR? Clear, ¿no? Este es el clear, el reset. El M reset. ¿Ya? ¿Para qué se usa eso? Simplemente para reiniciar eh, el funcionamiento de un microcontrolador. Puede suceder que haya una falla inesperada, un voltaje de una corriente inesperada por temas, ¿no? de energía. Entonces, o simplemente yo puedo volver a repetir con el reset el reinicio del trabajo, del funcionamiento de un microcontrolador. ¿Ok? Ok. Ahora sí, visto el microcontrolador, ahora sí vamos a pasar al diodo LED. ¿Ya? ¿Cómo se conecta el diodo LED? Miren, hay dos formas de conectar el diodo LED. El diodo LED tiene, si ustedes lo observan acá, ojo, miren, tiene una plaquita más ancha, ¿verdad? Internamente. ¿Sí? Si ustedes lo observan, tiene una plaquita más ancha internamente. Todo diodo LED tiene esta forma de trabajo. Este se llamará ánodo y este se llamará cátodo. Para que un diodo LED funcione, tengo que darle positivo al ánodo y tengo que darle voltaje negativo
al cátodo, ¿ya? Si no, no prende. En este caso, este diodo eléctrico. Entonces, si ustedes observan, eh, este terminal, este electrodo que lo ven acá de tamaño más grande, es como una latita más grande, es el negativo. Y este de aquí, en todo caso, viene a ser ya el positivo. ¿Ya? Entonces, es el cátodo, el que tiene esa estructura como si fuera un metal más grande, ¿no? Entonces acá miren la forma como conectar, simplemente el más va para arriba, el menos va para abajo. Acá también ve, el más va para arriba y el menos va para abajo. Pero sucede algo curioso, ¿ven? Acabamos de decir que para que un diodo funcione, al ánodo hay que darle un voltaje positivo, o sea, hay que darle un 1. Y al cátodo, para que funcione, hay que darle un voltaje negativo, es decir, un cero o una tierra. ¿Ya? Entonces, fíjense que eso qué quiere decir, que si acá está el positivo, o sea, el ánodo, quiere decir que en RB5, ¿qué valor debe salir para que prenda? Entonces, miren, me voy aquí, ¿ven? ¿Y qué está conectado al negativo? El cátodo ya está conectado al negativo, ¿ven? Entonces, quiere decir que para que este LED 2 prenda, tiene que haber un voltaje positivo, o sea, un 1 en RB5, ¿cierto? Entonces, acá lo voy a poner, miren. Eso significa, para que el diodo 2 encienda, ¿qué debe ocurrir? Entonces, en RB5, en RB5 debe haber un voltaje positivo, ¿cierto? Eso es lo que debe ocurrir. ¿Ah? Entonces, nuevamente, ¿no? Para que el diodo 2 prenda acá, en RB5 debe salir un voltaje positivo. ¿Por qué? Porque en la definición de diodo dice que para que encienda en esta posición, uno al ánodo y cero al cátodo. Ahí está. ¿Ve? Este uno al ánodo y cero al cátodo. Esta resistencia de 330 es una resistencia de protección, ya que me sirve para regular la corriente que le llega al LED para que el LED no se queme o no se malogre. ¿Ok? Pero miren, acá hay otra conexión, ¿ve? Si se dan cuenta, el negativo está conectado a RB2 y el positivo está conectado al voltaje, miren, ¿ve? El positivo está conectado al voltaje y el negativo está conectado a RB2. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí en RB2, ojo, un segundito, significa que aquí en RB2 les tiene que conectarse al negativo, miren, para que este diodo prenda. Porque el positivo ya está, ¿ve? El positivo tiene 5 voltios, pero no prende. ¿Por qué? Porque le falta la tierra, le falta un cero. Entonces aquí en RB2 debo colocarle un cero. Si yo le coloco un cero a RB2, acá recién entonces voy a conseguir que ya tengo el positivo y el negativo y por lo tanto el diodo 1 enciende. Entonces, eso lo pongo acá, ¿ve? Para que diodo 1 encienda, ¿cierto? ¿Qué debe ocurrir? En RB2, en RB2 debo colocar un cero. A ver, repasando nuevamente. ¿Por, por qué debo colocar un cero en RB2? Porque el positivo de este diodo ya está conectado a 5 voltios, el ánodo ya está conectado a 5 voltios.
El cátodo para que prenda, acá estamos viendo que debe conectarse a cero, a tierra. Por esa razón, entonces como debe ser tierra, en RB2 le ponemos un cero. Y con eso ya tengo el positivo, el negativo y por lo tanto el diodo va a encender. El diodo 2 para que prenda, el cátodo ya está conectado a tierra, ¿ve? Pero para que prenda falta que le llegue un voltaje positivo al ánodo. Y ese voltaje positivo que llega al ánodo debe venir viene desde RB5. Por eso RB5 lo colocamos en uno y va a prender el diodo 2. En esta configuración, el RB2 lo colocamos en cero y va a prender el diodo 1. ¿Ok? A ver, ahí le dejo una miradita, un par de minutos, preguntas, ¿todo bien? ¿Se entendió perfecto? ¿No se entendió? Los escucho. Ok, entonces ya sabemos cómo funciona un diodo LED. Entonces, para concretar la idea, sería así, ¿no? En el puerto, ¿cierto? En el puerto B, exactamente en el puerto 2, debo colocarle un cero. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, ¿qué consigo con esto? Con esta expresión consigo que el diodo 1 encienda. El diodo 1 enciende. ¿Sí? Y dicho de otra manera también, en el puerto 5 específicamente, perdón, en el puerto B, específicamente en RB5, o sea, en la posición 5, debo colocarle un 1. Cuando eso sucede, el diodo 2 enciende. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los diodos, para que enciendan, tengo que ver cómo voy a conectarlos. Si voy a hacerlo que enciendan con cero o si voy a hacer que enciendan con uno. ¿Ok? Ok. Seguimos. Entonces, pasamos ahora sí al siguiente. El otro elemento que nosotros utilizamos se llaman los famosos interruptores o pulsadores. ¿Ya? Miren la forma cómo se pueden conectar. Hay dos formas para conectar. Y ahora les voy a explicar por qué. Miren, se coloca una resistencia de 10K a positivo, como lo ven aquí. Se llama pull up. ¿Ya? Cuando se coloca así, se llama pull up de 10 kilo ohmios. Se coloca esta resistencia. Y con respecto a tierra, se coloca un pulsador o un interruptor. Esto se conecta a un puerto de entrada.
Eso quiere decir que el RA0 y el RA1 aquí van a trabajar como entrada. Acuérdense que las entradas y salidas, como los puertos son bidireccionales, perdón, bidireccionales, entonces las entradas y salidas hay que configurarlas. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona esto. Resulta que, miren, esto funciona así. Cuando yo hago esta conexión, el botón está abierto, por acá no circula ninguna corriente. Toda la corriente que viene, que está acá, está ingresando aquí, está ingresando por acá. Pero mientras yo no habilito este puerto, entonces, por decir habilito, ¿qué quiere decir? Que yo observo este puerto, leo este puerto, no pasa nada. Pero cuando lo leo, voy a ver que acá prácticamente todo este voltaje está llegando acá. O sea, me está llegando un uno. En otras palabras, cuando yo conecto mi circuito, pero esta tecla o este pulsador está abierto, miren, no está pulsado, entonces todo el valor de voltaje aquí le está llegando acá, le está llegando un uno. En cambio, cuando yo pulso esto, o sea, cuando ya está pulsado, está cerrado, esta tierra de acá sube hasta acá, porque es un cable. Y al subirlo hasta acá, esta tierra prácticamente hace que esta entrada sea cero. O sea, en otras palabras, cuando el botón pulsador está sin pulsar, está abierto, el estado de la entrada cero, RA0, en este caso donde está conectado, es uno. Y cuando yo lo pulso, automáticamente es cero. ¿Ok? En cambio, si yo hago esta otra conexión, miren, miren acá esta conexión que voy a hacer aquí. Si yo hago esta conexión, la resistencia para acá, la tierra por aquí y acá el botón pulsador y acá el positivo. Un segundito que se me fue mucho acá. Ahí está. Ok. En cambio, si yo lo coloco para arriba el botón pulsador, miren, este es el tierra, ¿cierto? Entonces, aquí a esta entrada, cuando el botón pulsador lo pongo arriba, cuando el botón pulsador está abierto, prácticamente no le está llegando nada, estamos en cero. En cambio, cuando el botón pulsador se cierra, cuando cerramos el botón pulsador, entonces los 5 voltios aparecen aquí, ¿ve? Y por lo tanto estamos hablando de una entrada de, ok, todo lo contrario. Entonces tiene mucho que ver cuando trabajemos con botoneras, qué configuración estamos usando, ¿no? Si estamos usando una configuración con resistencia al positivo o si estamos usando una configuración con resistencia al negativo.
Si la resistencia va al positivo, como en este caso, entonces automáticamente apenas conecto los 5 voltios, ya tengo un 1 de ingreso acá. ¿Ve? ¿Y cómo voy a darme cuenta que está pulsándose el botón pulsador? Cada vez que lo presione va a aparecer un cero acá. Igual sucede acá con el interruptor. ¿Ve? El interruptor así abierto, acá está llegando un uno. Pero si cierro el interruptor, está llegando un cero. Mm, ¿ok? Entonces repito nuevamente, si el botón pulsador aquí está abierto, aquí está llegando un uno. Si el botón pulsador está cerrado, está llegando un cero. En el caso del interruptor, si el interruptor está abierto, está llegando un uno. Ahora, si cierro el interruptor, está llegando un cero. Aquí, si el pulsador, la configuración pulsador al positivo está abierto, significa que está llegando un cero. Y si lo cierro, significa que está llegando un uno. Es todo lo contrario a lo de acá. Ok. Y eso me sirve justo para poder leer el teclado, para que el microcontrolador pueda interpretar, en este caso, el valor del dato que está ingresando. Le puede estar ingresando un uno, un cero, un hola, ¿no? Le puede estar ingresando cualquier tipo de información y el microcontrolador lo que hace es, a través de ese puerto, leerlo. A través de ese puerto, a ese tecla, a través de esa tecla, leer el valor que está ingresando. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Ok, supongo que sí, que todo bien. Ajá. El otro elemento es algo que ya conocemos, se llama el display de 7 segmentos. Este display, como pueden apreciar, tiene dos formas de conectarlo, miren, vean. Este display está formado por diodos. Y si ustedes recuerdan, los diodos tienen eh, conexión por cero y conexión por uno, como en forma lo hemos visto hace rato, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. Entonces, si tienen conexión por cero, ¿se acuerdan el diodo? Un extremo a tierra le llega, acá está, mírenme. El común a tierra significa que se prende con unos. El común a positivo significa que se prende con ceros. Ya hay dos tipos de diodos. Uno se llamará diodo, perdón, display de 7 segmentos, cátodo común. ¿Se acuerdan? El ánodo positivo, cátodo negativo. Entonces, todos los cátodos al negativo significa que se van a prender por uno. Todos los ánodos al positivo significa que se van a prender con cero. ¿Ya? Entonces, vamos a poner esto acá para que lo tengan claro. Este se llamará cátodo común. Cátodo común. Y este de acá se llamará ánodo común. Ánodo, ya no. ¿Ok? Cátodo común y ánodo común. ¿Cómo lo reconozco? Bueno, datasheet. Y en los gráficos, cuando están conectados a tierra, el común, como en este caso, es un cátodo común. Y cuando está conectado el común a positivo, es ánodo común. Ok. A ver, un minutito ahí. Ahí los espero un par de minutos. Hasta vuelvo.
Ok, listo. A ver, por ejemplo, para que este número 2 encienda, ¿cierto? Miren, para que el número 2 aparezca, mejor dicho, para que enciendan estos segmentos y aparezca el número 2. Ustedes recuerdan en el diseño que hicimos, ¿verdad? Del FIFA, ¿qué hacíamos para que encienda? Le colocábamos un uno, ¿no? Al segmento A, un uno a F, un uno a E, un uno a G, ¿no? Y aparecía la F, ¿verdad? Para el FIFA, ¿no? Igual para el PA 26, así, igualito lo hacíamos, ¿no? Pero miren ahora, por ejemplo, para el número 2, ¿qué valores le damos al puerto? O sea, si se dan cuenta acá, por ejemplo, A debe prender, sí, uno. B debe prender, sí, cero. C debe prender, perdón. A debe prender, sí, uno. C debe prender, no, cero. D debe prender, sí, uno. E, sí, uno. F no, cero. G, sí, uno. Ahí está. Esos son los segmentos que deben prender. Por lo tanto, los segmentos que deben prender para que aparezca lo que yo estoy diseñando, en este caso el número 2, ese es el valor. Y si se dan cuenta, ese valor es así, ¿ven? 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ahí está, ¿ven? O sea, este es el A y este es el segmento G. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ahí está. Y si nos damos cuenta, para que aparezca este número 2, esto tiene un valor, ¿ve? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 más 16, 80. 80 más 8, 88 más 2, 90 más 1, 91. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el puerto B, ¿cierto? Quiere decir que en el puerto B yo le tengo que colocar un valor que puede ser así, ¿ve? Binario, binario, una comita, un apóstrofe le llaman, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 4, 6, 8, ahí está. Si yo le pongo de esta manera, yo le estoy diciendo al puerto B al microcontrolador que en ese puerto me dé ese valor binario, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ok? Además, también puede ser así. Puerto B igual y su equivalente en binario, en decimal, perdón, que sería 64, 80, 88, 90, 91. Por B igual 91. Listo. Cualquiera de los dos. O bien por B en binario o por B en 91. Pero ustedes también, nosotros también hemos trabajado y saben también hexadecimal, ¿no? También puede ser así, ¿ve? Por B igual sería 01015, ¿cierto? 5. 1011, A, B, esto, a ver, sería así, 11B, ¿no? 5B, 5BH. O sea, podría ser binario, podría ser decimal o podría ser hexadecimal. Ojo,
Todos esos, vamos a ponerle mejor conforme lo encontramos en el, ¿no? Se lo encontramos así, de 0x 5b. También lo encontramos así en la nomenclatura de la programación, ¿no? De microcontroladores. ¿Ok? Toda esa expresión, cualquiera de las tres expresiones, hace que aparezca el número 2. Imagínense para que aparezca el FIFA, ¿no? Son otras expresiones. Para que aparezcan los números del 0 al 9, otras expresiones. Pero todas esas expresiones están dentro de una librería ahora. Claro, nosotros simplemente vamos a configurar el valor y automáticamente va a hacer que aparezcan los números. En el otro caso es al revés, miren de acá, en el ánodo común. En el ánodo común sucede que se prende con cero, o sea, para que A prenda debe ser acá cero. Para que B prenda tiene que ser cero. Para que C no encienda un uno. D prenda un cero. E prenda un cero. F un uno y G un cero. ¿Qué, qué quiere decir? Que con este valor cero, cero, 1, 0, 0, 1 y cero, con este valor voy a configurar, voy a hacer que aparezca el número 2. Si me voy al por B, no, tendría así, ¿no? Por B igual, y sería en binario, 1 0 1 0 0 1 0 0. Ahí está. Le agrego uno último porque solamente tiene 7 segmentos y el registro tiene tamaño 8, ¿no? Por eso le agrego uno más. O también puede ser ese, o también puede ser por B. Ahí. Puede ser con minúsculas también, depende de. Poner B igual, acá sería 128 más 32, 160 más 4, 164, ¿no? 164. O por B también, igual A, una 0x, una A, 1010 es ahí, sí, A4, ¿no? Un A4. Listo. Así también podría expresar yo el número 2 en un ánodo común. Miren cómo se expresa el número 2 en un display 7 segmentos cátodo común y cómo se podría configurar el número 2. Así tengo que configurar número por número para que me aparezca del 0 al 9. Incluso lo pueda leer de la información, el microcontrolador, de los valores que yo quiero que aparezcan. O sea, yo puedo ponerle, yo quiero que aparezca el FIFA, entonces le doy los códigos para el FIFA. Quiero que aparezca casa, los códigos para el casa, ¿no? Cualquier valor o mensaje que yo quiera mostrar, tengo que darle los códigos. Ok, a ver, una miradita, ahí los espero.
Ok, seguimos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Miren, esto que estoy colocando acá, el puerto, es lo que yo debo escribir en el puerto, ¿no? Para que pueda mostrarse los mensajes. En este caso, el número 2. El otro elemento es la otra forma de conexión, es la conexión de un relé. O sea, para poder controlar cargas de 220. Acuérdense que, por ejemplo, cómo funcionan los semáforos, ¿no? Los semáforos usan un microcontrolador que son, pues, voltajes de 5 voltios. Sin embargo, puede llegar a prender focos de 20, de 220 voltios. Eh, el arranque de un motor también, ¿no? Un motor, vamos a llamarle así esto, monofásico o trifásico incluso, la bobina de un contactor para poder accionar algún otro elemento. En fin, diferentes cargas que pueden trabajar con 220, ¿no? Incluso yo puedo usar un microcontrolador para encender y apagar cosas en casa. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con el control de cargas. Basta que ellos, no sé si recuerdan, creo que les mencioné en clase, basta que yo pueda eh, mostrar un uno lógico, o sea, 5 voltios a la salida de un sistema digital, a la salida de un integrado, a la salida de un microcontrolador, a la salida de un Arduino, a la salida de una puerta lógica. Basta que yo pueda sacar un uno lógico, que son 5 voltios, y podré manejar o para encender la máquina más grande que esté en nuestra imaginación. Entonces, eso es lo que se busca acá, mira. Acá solamente lo que yo voy a mostrar es solamente un uno b nada más. En RB4 voy a mostrar un uno b nada más. Ese uno va a ser que este transistor, ojo, este es un transistor, se llama Darlington. ¿Y por qué Darlington es necesario colocar y no colocar cualquier transistor? El arreglo Darlington hace que el transistor opere mayores corrientes. Y un relé muchas veces necesita eso, necesita operar corriente. A ver, vamos a ver cómo es eso. Este es un relé. Un relé tiene una entrada que se le llama normalmente, NA se llama, normalmente abierta, y tiene otra que se llama normalmente conectada o normalmente cerrada. Entonces, cuando le llega corriente a la bobina, la entrada que está abierta pasa a cerrarse. O sea, esto hace esto, ¿ve? Automáticamente lo que está abierto se cierra. Ya, ok. Entonces, regresando acá, ¿qué sucede con este Darlington? Vamos a hablar primero de esto de acá. Porque claro, es un poco de electrónica que necesito conocer. Cuando le llega un uno lógico,
Este transistor funciona y este también. Y cuando los transistores funcionan, se comportan como un cable. Y al comportarse como un cable, prácticamente circula una corriente cable. Por la bobina. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a expresarlo acá, ya para tenerlo a la mano. Entonces, cuando hay, vamos a poner así, cuando RB4, vamos a poner así, ¿no? RB4, ahí que dice. Cuando RB4 le asigno un 1 lógico, ¿cierto? Un 1. Cuando eso sucede, entonces Q1 y Q2, Q1 y Q2 eh, se comportan como un cable, como un cable. Listo, hasta ahí creo que se entendió. Luego, eh, luego circula una corriente, luego circula una corriente por la bobina del relé, por la bobina del relé. Y lo activa, y lo activa. Ok, al circular la corriente lo activa. ¿Cómo lo activa? Na pasa a cerrarse y Nc a abrirse. Listo, ya está. Ahí está resumido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que... Ya, allá. Entonces, la carga de 220 funciona, porque ese es el objetivo final, ¿no? Activar una carga de 220. Ahí está. Entonces, el relé funciona en serie con una carga, ¿no? Entonces, es como un relé, en realidad es un interruptor. Entonces, el relé como interruptor para que funcione necesita que le llegue energía a la carga. ¿Hasta ahí todo bien? A ver, confirmación. ¿Qué estoy haciendo con este circuito? ¿Qué logro con este circuito? Logro activar una carga de 220. ¿Ya? Con este circuito lo que estoy haciendo es que con un uno lógico, miren, solamente con un uno lógico que estoy sacando de mi microcontrolador en el puerto RB4, basta con ese uno lógico y automáticamente se cierran o se activan los transistores Darlington, se comportan como un cable. Luego circula una corriente por la bobina del relé y el relé cambia de posición. ¿Qué sucede cuando el relé cambia de posición? Miren acá, ve. Esta carga está conectada a 220 aquí, pero acá no ven, porque acá está abierto, ve. Entonces, al cerrarse esto, todo esto se hace un cable, ve. Entonces, la carga de 220 hace que o el 220 hace que la carga funcione, porque se comportó como un cable. Este es el mismo principio para arrancar cualquier cosa que se nos pueda ocurrir
en la física, en electrónica, en la mecánica, en la informática, ¿no? En todo. Todo lo que nosotros podamos manejar, controlar, se puede hacer con un circuito simple, así como este. Mm. Ok. Preguntas hasta ahí, muchachos, ¿están despiertos? Porque creo que me están contagiando sus sueños, ustedes creo. Perdón. A ver, vamos a ver si están despiertos, ¿ya? Guacho. Adrián, ¿está despierto, Adrián? Ok. Adrián Pineda. Pineda, ¿se quedó dormido Pineda? Mm, Profesor, Ok, no está chequeando, estaba pasando lístico y chequeando que estén despiertos. David Sean. presente, Sí, profesor, bueno, ¿qué tal? Marlon, se quedó dormido. la que fue a comprar pan, Marlon. Lidia, ¿está ahí Lidia? Sí, profe. Ok. Víctor, Víctor a las 2. Víctor a las 3. Ahí está Víctor, ahí está Víctor. Escuchen. Ok, sí, te escucho, sí. Marlon llegó de comprar pan a la 1. Se quedó dormido, Marlon. Ok. ¿Qué tal, hijo? Les preguntaba, ¿está claro, está bien o está difícil? ¿Algo, alguna pregunta, inquietud, todo bien? Cuando no me dicen nada, yo sospecho que todo está bien, pero a la vez me quedo con la duda de que no entendieron. Oh, sí, ¿no? Entonces, a ver, un confirmado, por lo menos una manito, un check, un ok, algo. O no se entendió nada, mejor esto. Comenzamos ya a trabajar ya con programación para entenderle mejor. Ojo que yo estoy haciendo esta parte, esto, con programa ya, o sea, con partes del programa, como para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, miren, por ejemplo. A ver, ¿hasta ahí todo bien, muchachos? Sí, a ver, un confirmado, por favor. Ok, ok, David, muy bien. Ya. Listo, suficiente con uno, ya. A ver, miren. A ver, yo puedo hacer, ¿cómo hacer que las cargas prendan y apaguen, por ejemplo, ¿no? Miren, voy a entrar un poco a su campo, que es lo que a ustedes les gusta de repente más. La programación. Miren, yo entonces en el puerto B tengo que colocarle un uno, ¿verdad? Con eso que estoy consiguiendo, con eso estoy haciendo que la carga se active, ¿ya? Pero yo puedo decir que eso sucede, por ejemplo, un segundo delay 1000. ¿Qué significa delay 1000? Significa que demora, que haya una demora de un segundo. Y luego, por ejemplo, yo puedo decir que el por B, allá, el por B, entonces como es RB4, entonces sería en la posición del RB4, ¿no? Ahora yo puedo decir que la posición del RB4 se apague, ¿cierto? Para que se apague le podría tener solamente colocarle cero. Y que se apague, bueno, pues será pues por 5 segundos. 5.
Se aprenda un segundo y se apague 5 segundos. Y repita, ¿no? Y ahí está. Ese es parte del programa, mira. ¿Qué estoy diciendo ahí? Ahí le estoy diciendo al circuito, al microcontrolador, le estoy diciendo, coloca un uno aquí, ojo, coloca un uno aquí, por espacio de un segundo. Y luego apaga, coloca un cero acá, por espacio de 5 segundos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Miren. Entonces le estoy diciendo al puerto B a la posición 4 que saque ahí, que escriba ahí un uno por espacio de un segundo. Entonces, por un segundo esta carga se va a activar. Y luego le estoy diciendo que por espacio de 5 segundos apague. Mm, Listo, seguimos. Una acción parecida es ya, pero con triac, miren. Por ejemplo, los semáforos que hay en la ciudad, ¿no? En todos estos, los cruces de avenidas críticas que se tienen en Chimbote, Nuevo Chimbote, tenemos semáforos, ¿cierto? Ahora, esos semáforos trabajan con este circuito para cada luz, o sea, trabajan con triacs. Claro que tienen por sistema de protección, entre otras cosas, ¿no? Pero trabajan con triacs. La diferencia de trabajar con relés y con triacs es que el relé se acciona, me permite controlar, como hace un momento podemos ver que va a accionar cargas de 220, pero el triac se requiere, bueno, requiere uno corriente porque el relé trabaja con hay de 6 voltios, 9 voltios, ¿no? 12 voltios, 24 voltios. Requiere de cierta corriente que pase por la bobina. Entonces, si es que hay problemas de la corriente, entonces el problema va a generarse vamos a decirlo así, hay fluctuaciones de corriente, me va a generar, puede generar fallas incluso en el funcionamiento del sistema digital, del control. En cambio, este otro, miren, no tiene parte eléctrica de conexión para poder dar el pulso de funcionamiento. Si ustedes lo ven y lo observan bien, miren, esto de acá, ojo, esto de acá no tiene parte eléctrica. O sea, no hay una conexión. Eso se llama un MOC 3011. Esto se llama acá le voy a poner el nombre, un octo acoplado. Un octo acoplado. ¿Qué es un octo acoplador? Entonces, como su nombre lo indica, es un acoplador óptico. Óptico, miren. Por eso les decía, no tiene conexión eléctrica como si lo tiene el relé. Acá la conexión es óptica. A ver, ¿cómo funciona? Atención, bien sencillo. Si en RB2 le doy un 1 lógico, por este diodo de acá interno del MOC va a circular una corriente. Al circular una corriente por acá, va a hacer que el diodo aquí internamente se encienda y va a dar luz a este fototriac. Ojo, este es un
Fototriac, ¿ya? Fototriac. Este fototriac, cuando le llega luz, se comporta como un cable. Entonces va a dejar pasar la corriente por acá. Y esa corriente va a hacer que este tría funcione. Entonces viene la corriente por acá, la carga pasa por aquí y listo. La carga funciona normalmente. La carga entonces se va a activar normalmente. Nuevamente repito. Ojo, atención, nuevamente lo repetimos. En RB2 le doy un 1. Entonces eso hace que por acá circule una corriente. Esa corriente prende este LED que manda luz aquí. Esa luz aquí es detectada y este al comportarse como un cable hace que se produzca una corriente. Al producirse una corriente, esta corriente de aquí que entra a esta puerta de este triac hace que este triac se comporte como un cable. Al comportarse como un cable, entonces hace esto, ¿ve? Y el 220 que estaba conectado acá le llega la carga. Ojo, es igualito el mismo sistema de trabajo, podría decirse el mismo uso del relé, ¿no? Que me sirve para accionar cargas de 220, con la diferencia que este no tiene parte eléctrica, lo hace de manera óptica. Usa humo 3021 o 3041 o 3011 o 3031, que son los códigos clásicos de estos MOC, ¿ya? Para poder manipular prácticamente cualquier carga, ¿ya? Entonces este circuito me va a permitir poder controlar la potencia con tría, o sea, poder controlar cargas de 220 con tría. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, ok, seguimos. Hoy se dejó de compartir involuntariamente en 5. Ahí está. El otro elemento es acá el sumador. El zumbador es prácticamente para, son las cosas audibles, ¿no? Y se conecta también en parecido a un diodo, ¿ve? Puedo conectarlo al positivo y con cero, o puedo conectarlo al negativo y con uno. Ok, es parecido a un diodo, ¿ya? Ok, entonces hasta ahí hemos visto los periféricos, ¿ya? Y esto de acá es lo que más o menos quiero que reconozcamos rápidamente. El hardware de programación, ¿qué necesitamos para trabajar con esto? Miren, un programador, que puede ser un PIC 2, PIC 3, PIC 4, un microcontrolador y una placa de aplicaciones. ¿Ok? Ok. Mm. No es nada difícil. Este programador se conecta a la PC y a un software, ¿ya? A un software que viene con el piquí. O sea, cuando ustedes adquieren un piquí, ojo, no le estoy diciendo que lo compren, ¿ah? Simplemente cuando se adquiere, viene con su software de instalación, ¿no? O se descarga simplemente el software de instalación. Ok. Ok, entonces ahora sí pasamos a otro tema, miren, ahora sí ya la parte netamente
práctica en estas prácticas van a demorar regular tiempo porque, este todavía está acá. Este de acá es un plato fuerte de ustedes. Creo que ustedes conocen más que yo de esto, pero simplemente para conocimiento. No vamos a entrar en mayor detalle de esto, pero miren, prácticamente como los valores que se manejan va de 0 a 255 porque su tamaño es de 8 bits. Entonces tenemos 128 valores negativos y 127 valores positivos, que dan un total de 255. Si nosotros manejamos 2 bytes, imagínense, tenemos 65.000 y pico, ¿no?, de registros. Entonces, 32.768 negativos, 32.767 positivos. Y tal, 65.535 es el manejo de 16 bits. Y con 32 bits ya pueden ni hablar, ¿no? O sea, estamos hablando de 4 bytes. Estamos hablando de 2.147, a ver, 2.147.483.648 eh, números negativos o valores negativos y 2.147.483.647 valores positivos. O sea que es una barbaridad, ¿no? Son 4.294 millones, ¿no? Entonces, esos son los rangos de los valores que pueden abarcar los diferentes datos, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, todo está relacionado con 4 bytes, o sea, estamos trabajando con 32 bits, ¿no? Los rangos de los valores de los datos que pueden tomar los datos. ¿Cómo se asignan los datos? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Los datos se pueden asignar así en directo, el decimal, número directo, 10, -10, 0, ¿no?, directo. Lo puedo asignar también como hexadecimal, con el 0x adelante, como lo hice hace rato, ¿no? ¿Cierto? Lo puedo asignar como hexadecimal o lo puedo asignar también como octal o como binario. Porque hemos estudiado para eso hemos estudiado esos sistemas de numeración, ¿no? Entonces, lo puedo asignar como octal, como hexadecimal, como binario. Lo puedo asignar como ASCII, mire, ¿ok? Como ASCII también se puede asignar, ¿eh? Como binario, con una 0B adelante, ¿ok? Como ASCII también, para asignar caracteres. Aunque esos caracteres ya están en las librerías de los software que vamos a usar para programar. Entonces, los datos se pueden asignar en forma decimal, en forma hexadecimal, en forma octal, binaria y en forma de ASCII. Ajá, acá viene algo interesante, miren. El primer paso para entender la programación de microcontroladores. Lo que sucede es que los microcontroladores, eh, vamos a llamar así, su arquitectura es una arquitectura, al igual que todo sistema digital, que tiene registros, ¿no? Y que necesitan, para poder operar, si ustedes recuerdan, necesitan configurarse, ¿no? ¿Por qué? Porque los registros, yo no sé si voy a escribir, si voy a leer, por ejemplo. Yo no sé si hay líneas que son bidireccionales, que hay que decir cuáles son entradas, cuándo son entradas, cuándo son salidas, etcétera. Entonces, el primer paso es poder hacer las configuraciones, ¿ya? Entonces, siempre hay que hacer configuraciones. Entonces, para configurar se usan registros. Hasta ustedes están viendo que
Yo hasta el momento estoy usando por B, ¿no? Por ejemplo, por A, por B, por C, por D, por E. Son para los puertos. Pero también existen estos registros. El registro 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. ¿Qué es lo que voy a configurar con el 3A o el 3B? Con el 3A puedo configurar la entrada o puedo configurarla, ahí te dice, la salida. ¿Ok? Para la entrada, bueno, pues la entrada como input y la salida como output. Para eso me sirve el registro 3A, ¿ya? Para configurar las entradas y para configurar las salidas. Es decir, qué puerto va a ser entrada, qué puerto va a ser salida. ¿Qué línea de puerto va a ser entrada? ¿Qué línea de puerto va a ser salida? Una vez que configuro las entradas y salidas, ahí recién paso ya a configurar el puerto, o sea, a programar el puerto. Todo programa tiene dos etapas. Una primera etapa que se va a llamar las configuraciones y una segunda etapa que es el programa en sí. O sea, vamos a tener, hoy salí con otro color, uno que se va a llamar las configuraciones, vamos a ponerlo con otro color. Una primera parte que va a ser las configuraciones y otra etapa que va a ser la programación. Ahí está, programación y configuración. ¿Ok? Ahí está. Ahí me esperan un minutito, ahorita vuelvo. En la mañana, en la mañana. El, el 11 está libre. Ya, ¿qué valor tiene? ¿Qué otro tienes? El 13, 15. Ya, 17, ventana 17. 19, 23, 7, 6, 20. Ya, Oscar, ya, listo, ahorita lo hago, ya. Chao.
Listo, estaba sacando mi pasaje porque si no, no llego. Estaba pagando mi pasaje, si no, no llego a Chimbote a trabajar. Ok, listo. A ver, ¿qué más necesitamos saber acá? Nada más. Entonces, repetimos dos cosas. El registro TRIS, ¿dónde se ubica? Se ubica en la zona de configuraciones. ¿Ya? El TRIS está en la zona de configuraciones. Y el por A está en la zona de programación. ¿Ya? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Miren, que yo puedo hacer así, ¿ve? Tris A igual cero. Ajá, ahí hay un detalle. Cero se usa para configurar entradas. Acá lo voy a poner entre paréntesis, input. Todo lo que son entradas. O sea, todo el puerto A, entradas, por decir, ¿no? Oh, perdón, ¿qué estoy haciendo? Salidas. Todo esto, todo el puerto tris cero, cuando le pongo el valor cero, me estoy refiriendo a salidas. Op, up, op, ¿ya? Y luego pongo por decir por A igual 255, significa que todos los pines del por A van a ser 1. Por lo tanto, si van a ser 1, prácticamente ahí tengo ya el encendido de todo el puerto. ¿Ya? Entonces, prácticamente esos valores me sirven para, el primero, para configurar si son entradas o salidas, y el segundo para mandar el dato. Ya cuando hay salida, mandar el dato. ¿Ya? Si yo pongo tris A, vamos a poner el B, porque como estamos siempre trabajando con el B, y aparte que el B tiene 8 bits, pero ya vamos a ver que en el 877A, que es otro microcontrolador, poco más grande, ahí sí voy a tener el A, B, C, D, E, casi todos con 8 líneas, ¿no? Ok, entonces miren, tris B 0 significa que todo el puerto B es salida. Y luego pongo por B255, significa que le estoy mandando 8 unos al puerto B. ¿Ok? Ok. A ver, ¿qué más podemos decir de esto? Seguimos. Ahí está, ¿no? Si es salida de datos, se configura con cero. Si es entrada de datos, configura con uno. La asignación va a ser individual, ¿ya? Se puede hacer en forma individual o se puede hacer también en forma de byte. Vamos a ver cómo se hace en cada caso. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Entonces, para el acceso individual de VIX, se puede colocar, en este caso, el puerto y su identificador del puerto. Nosotros colocábamos hace rato, ¿no? Para el RB2 le decíamos F2, para el RB4, F4 y así, ¿no? Pero del puerto, ¿no? Por ejemplo, acá me está poniendo un ejemplo, por C.F0 igual 1, por ejemplo, ¿cierto? Por D.F5 igual 0, por B.F7 igual 1. Significa que me está individualizando cada puerto, cada valor del puerto. ¿Ven? ¿Todo bien ahí? Ajá, un dato más. Los identificadores del F0 hasta el F7 no se reconocen en minúsculas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este tema, cómo es que se comienza a configurar. Ok, seguimos. Si deseamos configurar el puerto C con la siguiente asignación, ahí está, miren, RC0 entrada, RC1 entrada, RC2 entrada, RC3 entrada, RC4 salida, RC5 salida, RC6 salida.
y RC7 salida. Recuerden que, ojo, tenemos que recordar esto, miren, recuerden que estamos hablando de un registro de 8 bits. ¿Ya acuerdan de esta tablita, no? Que lo vimos a inicio del curso, ¿no? El famoso peso 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Ahí está. ¿Por qué le pregunto esto? Porque ahorita vamos a configurar lo siguiente. Este va a ser RC0, RC1, RC2, RC3. O sea, ¿a qué empieza el RC0? Y aquí acaba el RC7. Entonces, ¿qué me dice? Entrada, el RC0 entrada. Para entrada es 1. El RC1 para entrada es 1. El RC2 para entrada es 1. El RC3 para entrada es 1. RC4 salida 0. RC5 salida 0. RC6 salida 0 y RC7 salida 0. ¿Por qué digo salida 0? Porque cuando es salida se configura con 0. Cuando es entrada se configura con 1. Y el registro que se utiliza para configurar es el TRIS. Es el TRIS C. C porque es el que estamos hablando del puerto C. Ahí está. Si es binario, entonces sería bueno, acá está completo ya. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ahí está. ¿Ok? A ver, veamos cómo va esto. Entonces, si lo voy a hacer con binario, su dirección sería así, ¿no? 0B, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿no? Su comita arriba, listo. Acá está. Si lo voy a hacer con hexadecimal, 0x, ojo, de 4 en 4 se agrupan, ¿ve? 0f. Si lo voy a hacer en decimal, 8 más 4 12 más 2 14 más 1 15. Ahí está. Listo. Ahí está. ¿Ok? De esa manera yo le voy a dar los valores. Ahora, nuevamente repito, para poder configurar tanto el tris como el puerto, o sea, para configurar el tris y para programar el porro, sí o sí tengo que usar esta tablita. ¿Ya? Sí o sí tengo que acordarme de esta tablita. ¿Por qué? Porque van a haber valores en que van a aprender, van a haber valores en que van a pagar. Entonces tengo que familiarizarme con esta tablita de conversiones. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí creo que va bien, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo creo que sí. Vamos a llegar justo a tiempo. Apagamos acá. Ya, listo. Miren aquí, a ver, para el D, igualito, miren. Nuevamente voy a hacer lo mismo. Es decir, RD0, RD1, o sea, siempre el RD0 va a empezar a la derecha. Recuerden por qué. Porque recuerden siempre la palabrita siguiente. Es el LSB, el menos significativo. Y acá va a ser el
más SD, que es el bit más significativo. ¿Todo bien hasta ahí? A ver, acá dice, ve, RD0 entrada. Si es entrada, es uno. RD1 salida. Si es salida, es cero. RD2 entrada, es uno. RD3 salida, es cero. RD4 entrada se configura con uno. RD5 salida se configura con cero. RD6 entrada se configura con uno. Y RD7 salida se configura con cero. Ahí cabe 01, 01, 01, 01. Acá terminario, si deseo lo puede hacer con hexadecimal o si no también lo puede hacer con decimal. ¿Ok? Ok. Me ha contagiado su sueño, muchachos. Yo chaquetado. A ver, vamos a ver entonces, borramos aquí. Ahí está el puerto A también, miren. Pero acá hay un detalle bien interesante, ¿ya? Un detalle bien interesante con el puerto A. Estamos hablando del microcontrolador 16F877 acá, ¿ya? ¿Qué sucede? Que los microcontroladores tienen puertos de entrada también. No todo es puerto de salida, ¿no? Es entradas y salidas. Pero el más común para trabajarlo con entradas es el A, ¿ya? Pero miren aquí, ve, sucede que me dicen que el RA0, A1, A2, A3 son salidas y el 4, 5 y 6 son entradas. Pero hasta aquí creo que ya sabemos configurarlo, ¿no? Está acá abajo. Pero acá hay un dato adicional que no había en los otros puertos, que es este de acá. ¿Qué significa esto? ADC on 1 igual a 6. Como bien lo dice, es una instrucción indispensable. Si no la ponemos, cometemos un error. ¿Para qué es indispensable? Para que el puerto A y el puerto E trabajen con entradas y salidas digitales. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que tanto el puerto A como el puerto E, sus entradas también son analógicas. Ojo, el B no, el C no, el D tampoco. Pero el A y el E de este pi, que es el, vamos a ponerlo acá, el 16F877A. Este microcontrolador tiene puertos de entrada analógica en A y en E. ¿Ok? En A y en E, miren, tienen puertos de entrada analógica. Entonces, si tienen puerto de entrada analógica y digital, o sea, analógica y digital al mismo tiempo, entonces con esta instrucción yo voy a lograr que esos puertos se utilicen, se configuren como entradas o salidas de datos, pero digitales, no analógicos, sino digitales. ¿Ok? A ver, hasta ahí yo creo que ya hemos avanzado bastante en todo lo que es programación de microcontroladores. A ver, borro acá.
Ahí está, miren el motivo por el cual, esta es la estructura del registro ADC ON1. Le hemos puesto 6. ¿Por qué? Aquí está la razón, ve. 6011X. Digital, 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 digital. Todos los pines son digitales. ¿Ok? Seguimos. El delay es un retardo simplemente por software. La librería que se trabaja acá, estamos hablando de milisegundos, o sea que si yo le pongo el valor de 1000, estamos hablando de un segundo. ¿Ah? Son retardos nada más. Esto ustedes conocen bastante porque ustedes programan mejor que yo. Esta es la estructura de un programa en C, pero fíjense, tiene su void main, donde prácticamente su while, ¿no? Su void main y su will, que es donde se repite prácticamente, se ejecuta todo el programa. Dentro del void main, antes del will, ahí se configuran las variables de entrada, salida, etcétera, y el will es parte del programa ya. ¿Ok? Hay un ciclo for también. Dentro del void main, un for. Y dentro del void main, un do while o do will. Ahí está. Ahora sí el plato fuerte. A ver. Dice, crear un programa que encienda y apague un LED ubicado en la terminal RD7 del puerto D. El tiempo de encendido es de 1000 milisegundos y el de apagado es de 300 milisegundos. ¿Ok? Aquí está, miren. ¿Cómo voy a hacer primero? Entonces recuerden que siempre les he dicho, lo primero que hay que hacer es configurar puertos. A ver, vamos a ver. Está bien. Primero que voy a hacer, ¿cuál va a ser mi algoritmo? Configurar el bit 7 del puerto D como salida, ¿cierto? Para que pueda accionarse tiene que estar activado, configurado como salida. Paso número 2, lo enciendo el EC. Paso número 3, tiene que tener un retardo de 1000 milisegundos. Luego, apagar el EC por espacio de 300 milisegundos y nuevamente volverlo a prender. Miren, los pasos para hacer un programa son elaborar el algoritmo, que es el orden que se va a seguir. Luego del algoritmo hay que hacer el diagrama de flujo, que es lo mismo, miren, del algoritmo, solamente que está ya casi para programar. Y ahí está ya el circuito, ¿no? Del encendido del LED. ¿Ok? Este es el circuito donde ya puedo yo utilizar, emplear. Ahí está, ese es mi diagrama de flujo. Y este es mi algoritmo para hacer este programita de acá. Ok, ahí se los voy a pasar, subo para material de hoy, ¿ya? Hasta ahí nuestro tema de hoy, ya estos ejercicios quedan propuestos para trabajarlos, ¿no? Para que ustedes los hagan. Ustedes van a necesitar tener instalado el programa MicroC, ya, para poder hacer, salvo que lo hagan en el papel y yo lo pruebo en mi MicroC, que también es posible. También he trabajado así con muchos jóvenes que programaban en el papel, pero lo más lógico es que lo hagan ustedes, ¿no? Que lo programen bien y luego ya lo ejecutamos, ¿no? Lo ejecuten en su programa. El software o el programa se llama MicroC, ¿ya? MicroC. Eh, Profe, disculpe, le voy a poner en dime, el chat. ¿cómo? Buscarlo. Dime cuando te copié. ¿Lo podría escribir en el chat para poder descargarlo? Sí, 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 ok, ok, ok. Ok, a ver.
Sí, sí, ahora les comparto el material, esto, mi estimado, esto, a ver. Micro C, así está, espérate. Micro, ay, micro C por pi. Pero micro C es el programa, pero una vez que se instalas van a aparecer dos. Los dos se instalan, sino que uno es para trabajar ese micro C, ya, ahí le envié el nombre. El micro C, uno es para instalar, para trabajar la simulación. Y el otro es para conectarnos con, este trabaja con una tarjeta, que esa tarjeta no la necesitamos todavía, no la vamos a necesitar porque vamos a simular todo, pero tiene dos, entonces nosotros solamente vamos a trabajar el que dice Microsoft for Pi, pues instalan los dos, ¿ya? Si tuvieran inconvenientes, yo tengo un Microsoft for Pi, pero es una versión antigua, si en caso lo pueden descargar la versión más reciente, pero de todas maneras, esto... como pesa un poquito, no sé cuánto ahorita exacto pesa, pero lo que yo haría sería subirlo a un drive, ya para subirlo a mi drive y para que lo puedan descargar. Ya eso les ofrezco hacerlo por la noche, Sí, esto, profe, para hacerlo más, ya. más rápido. Sí, para que, porque no necesitan tampoco una versión muy actual, porque las versiones lo que actualizan más que todo son las librerías, ¿no? Para tener mayor compatibilidad de repente con otros microcontroladores, ¿no? Para tener también una versión más actual, pero no de otras aplicaciones. Nosotros no necesitamos eso, ¿no? Es más, las tarjetas que vienen con ese micro C for PIC o con ese micro C son tarjetas que me trabajaban desde Windows 7, pero actualmente ya trabajan con Windows 10, o sea, ya no hay esas versiones antiguas, ¿no? Si pueden descargarlo en buena hora y si no me avisan para subirlo al red. De todas maneras voy a subir al red una versión antigua. Ya, a ver muchachos, los que pudieran prender su camarita, por favor, para la foto de hoy. Estamos ya próximos a acabar el ciclo. Me estoy enterando que este miércoles no tenemos clases. Qué suerte para ustedes. Por eso es que esta práctica de hoy con la del otro lunes complementamos, es full teoría y práctica. Si te dan cuenta, recién estamos empezando los ejercicios, de aquí ya no paramos, que lo hacemos el próximo lunes, los ejercicios, y con eso ya estamos concluyendo. Faltaría la clase del 30, el 30 felizmente no es feriado, ¿no? Y el parcial de la primera semana de agosto. No, muchachos, su camarita, ¿no tiene nadie tiene cámara? No creo, ¿ah? Ok, muy bien. Ah, ahí está Víctor, ¿qué tal? Ahí está Marlon, muy bien. Ok, a ver, aquí, ajá, David también, muy bien, David. Listo. Un ratito, sonrían. Ok, listo, muchachos. Entonces, gracias. Entonces, nos estamos viendo el día jueves, muchachos. Cuídense mucho. Si en caso por A o B, algo que se les quedó, dudas, etcétera, no hay problema, podrían ingresar a los otros grupos. Yo voy a hacer lo mismo en los otros grupos. ¿Ah? Listo. Nos estamos viendo, Está bien. muchachos. Cuídense mucho. Chao. Luego.